Bienvenidos. Cada vez que una nueva vida empieza a formarse, se pone en marcha un proceso biológico de una complejidad asombrosa, casi milagrosa. Pero a veces, ese proceso tan delicado se desvía. Hoy vamos a meternos de lleno a ver qué ocurre en esos momentos, a entender el origen de las malformaciones congénitas, desde esa primera célula hasta cómo se manifiesta en la clínica. Para que nos hagamos una idea de la importancia de lo que vamos a hablar, empecemos con un dato. Entre un 3 y un 7% de todos los recién nacidos vivos presentan alguna anomalía congénita. Esto lo convierte, directamente, en una de las principales causas de mortalidad y enfermedad en la etapa perinatal. Así que no es un tema menor, es absolutamente fundamental en la práctica médica. Para no perdernos en un tema tan denso, vamos a seguir este mapa. Primero definiremos los conceptos clave. Luego veremos por qué el momento exacto en el que ocurre un problema lo cambia todo. Analizaremos las causas, tanto genéticas como ambientales, los fallos a nivel celular, cómo se traduce todo esto en enfermedades concretas y, por último, qué herramientas tenemos para anticiparnos y diagnosticar. Muy bien, pues empecemos por el principio. En medicina, ser precisos con el lenguaje es vital, y en este campo todavía más. Porque, ojo, no todo defecto que vemos al nacer es, en sentido estricto, una malformación. Esta es la definición clave. Una malformación congénita es, para que nos entendamos, un error en los planos originales del embrión. Es un problema de diseño que ocurre durante la formación de los órganos. Es como si los cimientos de un edificio estuvieran mal calculados desde el principio. Esto es radicalmente distinto a una enfermedad fetal, que sería como una gotera en un edificio que se estaba construyendo perfectamente. Y para entender bien el origen de los defectos, es crucial diferenciar estos 4 mecanismos. Una malformación, como hemos dicho, es un fallo en el plan. Una disrupción, en cambio, es un accidente. Una estructura que se estaba formando bien es dañada por algo externo, como una brida amniótica, que es una especie de banda fibrosa que actúa como una cuerda y puede llegar a amputar un miembro en desarrollo. Una deformación es el resultado de una presión externa, por ejemplo, si hay poco líquido amniótico, el feto no tiene espacio, y un pie puede quedar aplastado en una posición incorrecta. Y por último, la displasia es un problema a nivel celular. Las células no se organizan bien para formar un tejido, como pasa en algunas enfermedades de los huesos. 4 conceptos, 4 orígenes completamente distintos. Pasamos ahora a uno de los principios más importantes de la teratología, que es la ciencia que estudia estas anomalías. Y es que en el desarrollo de un embrión, el cuándo ocurren las cosas es tan importante como el qué ocurre. El momento exacto del daño determina el tipo y la gravedad del defecto. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. En las primeras 3 semanas, la naturaleza es radical. Rige la ley del todo o nada. O el daño es tan grande que el embrión se pierde, o es pequeño y las células que quedan, que son superpotentes, lo compensan todo y el desarrollo sigue adelante. Pero, cuidado, entre la semana 4 y la 8, el periodo embrionario, es la zona de máximo peligro. Aquí se están formando todos los órganos. Cualquier agente dañino en este momento puede causar defectos estructurales gravísimos. A partir de la semana 9, ya en el periodo fetal, el riesgo de grandes malformaciones baja, pero los problemas se centran más en el crecimiento y en la función de los órganos que ya se han formado. Vale, ya sabemos qué son y cuándo ocurren. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué pasan? Las pistas nos llevan a 2 grandes sospechosos, los factores genéticos, que están en el propio ADN, y los factores ambientales, agentes externos que interfieren. Y muy a menudo la realidad es una mezcla compleja de ambos. Empecemos por el ambiente. La placenta es una barrera increíble, pero no es un muro impenetrable. Hay muchas sustancias que la cruzan y llegan al embrión. A las que son capaces de producir malformaciones las llamamos teratógenos. Y su efecto no es simple, ¿eh? Depende de la dosis, del momento exacto de la exposición y, muy importante, de la genética particular del embrión y de la madre que los hace más o menos susceptibles. El ejemplo más trágico, el que cambió para siempre cómo se vigilan los fármacos, es la talidomida, un medicamento que se recetaba como un sedante inofensivo para las náuseas del embarazo en los años 50. Su efecto fue devastador y terriblemente específico. Actuaba justo en la ventana crítica del desarrollo de las extremidades, causando focomelia. Niños que nacían con brazos y piernas muy cortos o a veces sin ellos. Una lección terrible. Otro teratógeno potentísimo y, por desgracia, muy común es el alcohol. Y aquí el mensaje tiene que ser rotundo, cristalino. No existe una dosis segura de alcohol durante el embarazo. 0. Su consumo puede provocar el síndrome alcohólico fetal, que no solo causa rasgos faciales particulares, sino que es la principal causa que podemos prevenir de discapacidad intelectual. El daño en el cerebro en desarrollo es profundo y es para siempre. Pero los teratógenos no son solo químicos. Algunas infecciones en la madre pueden ser una catástrofe para el feto. El acrónimo TORCH agrupa algunas de las más conocidas. Por ejemplo, la rubeola.
Si una madre no vacunada se infecta en el primer mes de embarazo, la probabilidad de que el virus cause defectos graves en el feto es de un 50%, la mitad, defectos como ceguera, sordera o problemas de corazón. Esto nos recuerda lo importantísima que es la vacunación. Bien, dejamos el ambiente y nos metemos de lleno en la genética. A veces el problema no viene de fuera, sino que el error está en el reparto de los cromosomas al formarse los óvulos a los espermatozoides. Es lo que llamamos aneuploidía. La más conocida, claro, es la trisomía 21, una copia extra del cromosoma 21 que da lugar al síndrome de Down. Hay otras, como la trisomía 18, mucho más grave, o anomalías en los cromosomas sexuales, como en el síndrome de Turner, donde falta un cromosoma X, o el de Klinefelter, donde sobra uno. Ahora que conocemos las causas, vamos a bajar al nivel celular. ¿Qué proceso biológico es el que falla exactamente? Al final, una malformación visible no es más que la consecuencia de un error en uno de estos procesos básicos del desarrollo. Todo el milagro del desarrollo se basa en 4 procesos celulares. Si falla la proliferación, no hay suficientes ladrillos y un órgano o no se forma, agenesia, o es muy pequeño, hipoplasia. Si falla la migración, las células se pierden por el camino y no llegan a su destino, como neuronas que acaban donde no deben, creando un caos. Si falla la diferenciación, las células no aprenden su oficio, no se especializan. Y por último, un proceso fascinante, la apoptosis, el suicidio celular programado. Si falla, no se eliminan las estructuras que sobran. Por ejemplo, la naturaleza esculpe nuestros dedos eliminando la membrana que hay entre ellos. Si esa apoptosis falla, los dedos quedan pegados, lo que se llama sindactilia. Venga, pues ahora toca conectar todos los puntos. ¿Cómo se traducen estos fallos que hemos visto en enfermedades que vemos en la consulta, en el hospital? Vamos a ver algunos ejemplos muy claros. Un ejemplo brutal de un efecto dominó embriológico es la tetralogía de Fallot. Todo empieza con un único error. El tabique que tiene que separar la aorta de la arteria pulmonar se desplaza un poco. Este simple fallo provoca una cascada de consecuencias. La salida de la arteria pulmonar se estrecha, la aorta queda a caballo entre los dos ventrículos, se crea un agujero entre ellos y, como resultado, el ventrículo derecho tiene que trabajar mucho más y se hace más grueso. 4 defectos clínicos, un solo origen embriológico. Es la prueba de que en el desarrollo todo está increíblemente conectado. Otro gran grupo de problemas ocurre porque estructuras que deberían unirse no lo hacen. El labio leporino y el paladar hendido son el ejemplo perfecto en la cara. Y en el abdomen, durante el desarrollo, es normal que parte del intestino salga al cordón umbilical. El problema, que se llama onfalocele, ocurre cuando ese intestino no vuelve a entrar a la barriga como debería y se queda fuera, aunque, eso sí, cubierto por una membrana. Y hay muchísimos más ejemplos, claro. En las extremidades podemos ver desde la ausencia total de un miembro, amelia, hasta tener dedos de más, polidactilia. Y en el sistema digestivo, el megacolon congénito es un ejemplo perfecto de un fallo de migración celular. Unas células nerviosas no llegan a la parte final del intestino y ese trozo se queda sin nervios, paralizado y no puede funcionar. Después de ver toda esta complejidad, la pregunta es obvia. ¿Podemos hacer algo? Y la respuesta, afortunadamente, es que sí. El conocimiento de la embriología nos da herramientas muy potentes para prevenir y para diagnosticar de forma temprana. Y aquí tenemos al gran héroe de la prevención. La medida más eficaz que conocemos es la suplementación con ácido fólico. Tomarlo antes de la concepción y durante las primeras semanas de embarazo reduce el riesgo de defectos del tubo neural, como la espina bífida, hasta en un 70%. Una intervención súper simple con un impacto gigantesco en la salud pública. Y cuando la prevención no es posible, el diagnóstico prenatal es la clave. La ecografía es la herramienta estrella. No es invasiva y nos permite asomarnos a ver la anatomía del feto y detectar muchísimos problemas. Y si hay sospechas, para un diagnóstico genético seguro, se recurre a métodos invasivos como la amniocentesis, que nos permite analizar directamente los cromosomas del feto. Y terminamos con esta reflexión. Hemos hecho un viaje desde lo molecular hasta la cama del paciente. Si algo queda claro es que el desarrollo es un proceso de una precisión increíble, pero también muy frágil. Entenderlo no es un simple ejercicio académico, es la base para poder asesorar, prevenir y diagnosticar. Este conocimiento nos da una herramienta muy poderosa, pero también una responsabilidad enorme, la de proteger la salud desde su mismo origen. La pregunta que nos queda es, ¿cómo vamos a usar todo esto que sabemos para proteger el futuro?